Muy buenos días. Este es un día excelente para ti. Y quizás tú vas a decir, bueno, padre, pero está nublado, está lloviendo. Ya ves cómo somos. Siempre sacamos pretextos o nos quejamos o siempre encontramos el granito negro en el arroz. Pero, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos llevamos grandes sorpresas? Que nos damos cuenta que lo que parecía que no estaba tan bien, estaba muy bien. Y que aquel plato que se veía un poco no sabroso, resultó ser un manjar. Siempre hay que tener esa actitud de esperar, de alegría, de disfrutar, porque la vida es precisamente eso. Y me gusta mucho esa definición que escuché en una ocasión, que la sabiduría, aquel hombre sabio, es precisamente aquel que sabe saborear la vida. ¿Qué decides tú el día de hoy? ¿Ser una persona sabia o no sé, un insensato, alguien que no sabe, alguien que está amargado, que se está quejando? Bueno, pues el día de hoy en el Evangelio parece que Jesús habla directamente a nuestro corazón y nos da una herramienta increíble para aprender a saborear la vida. Así es, no hay nada más práctico que el Evangelio, no hay nada más sólido que el Evangelio. Y creo que no hay ninguna otra medicina mejor que el Evangelio, que escuchar la voz de Dios que nos habla directamente a nuestro corazón. Pero sin más preámbulo, vayamos directamente al Evangelio y escucha esta historia. Porque parece que el Evangelio, como nuestra vida, claro está lleno de muchos contrastes, de luces y sombras, de emociones. Por eso hay que aprender a leerlo desde la experiencia de nuestra vida. Dice así: en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: ¡es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: ¡sálvame, Señor! Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. ¿Lograste darte cuenta de todos los contrastes? ¿De todos los cambios que hay en este texto? ¿De todas las situaciones que literalmente cambian en el escenario? Jesús obliga a sus discípulos que se adelanten. Eso casi nunca sucede. Jesús es el que va adelante, siempre. Pero como el buen pastor, si tú has visto también,
Él va atrás cuidando. Los envía a que se adelanten. Jesús despide a la gente. Jesús se sube al monte a orar. Y el texto dice a solas, a solas. Inmediatamente nosotros pensamos, sí, físicamente Jesús estaba a solas, fue a orar. Pero si fue a orar, nunca estás a solas. Y es que el punto que quiero que reflexionemos en este evangelio es en la realidad espiritual. La realidad espiritual. El día de hoy somos tan ávidos para hablar de diferentes realidades o lo científico como una realidad. Sí, este mundo es real, existe, pero es un mundo que está constantemente cambiando. Es un mundo que está constantemente en un devenir. Es un mundo que está mutando. Lo que hoy es, mañana no es. Incluso los edificios más sólidos que nosotros pudiéramos ver se desbaratan tan rápido con un viento, con una tormenta, con un temblor, con el fuego. Todas estas cosas que nosotros vemos son inseguras, cambian. En cambio, aquello que es espiritual, eso permanece inmutable. Ya Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasa. Siempre está firme. Ahora bien, ¿en dónde está aquí el contraste? Pensemos en esto. Todo puede girar de una manera inesperada, totalmente inesperada. Por ejemplo, justo antes, Juan el Bautista, el profeta, el bueno, el justo, fue asesinado de una manera terrible. Podemos pensar nosotros en algo físico. Hacía falta pan, no había comida, era algo físico. También cambia. De la escasez da un brinco a la abundancia. ¿Y cuántas historias no sabemos nosotros que de la abundancia también se da un brinco a la escasez de la noche a la mañana? Todo cambia. La tempestad que nos narra el Evangelio. Ellos van en la barca y hay un viento, hay una tempestad muy grande. Pero cuando Jesús se sube a la barca, todo cambia. Hay tranquilidad, hay armonía. ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta, tú y yo, que todo lo que hay aquí en la tierra, absolutamente todo cambia? Nada es seguro. Aquí en la tierra, nada es para siempre. Tarde que temprano, lo que tú ves, un día ya no va a existir. Los edificios que a veces le ponemos tanta emoción, un día desaparecen. Todo lo que es materia y que para nosotros pudiera ser real, desaparece. Y así como Juan el Bautista, incluso las personas más buenas, también un día ya no van a estar entre nosotros. Porque todo cambia aquí en la tierra. Lo único que permanece para siempre es Dios. Es lo espiritual. Eso no cambia. La Sagrada Escritura nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y cuando tú vas a poner tu confianza en una situación, en alguien, en una cosa, en una persona, ten cuidado, porque estás poniéndolo en algo que puede cambiar. Las cosas cambian muy rápido. Las situaciones cambian muy rápido. Tu escasez mañana puede ser abundancia. Tu abundancia mañana puede ser escasez. La solidez mañana puede ser arena movediza. Todo cambia excepto Dios, la vida espiritual. Por eso Jesús siempre permanece estable, firme. Porque Jesús sabe muy bien en dónde construir su confianza, en el Padre, en la oración, en la vida espiritual, en la confianza de la palabra de Dios, que eso no cambia. Cielo y tierra podrán desaparecer, pero la palabra de Dios siempre se cumple. Ahora, Jesús está orando y la prueba más clara es que Jesús es capaz de caminar sobre el mar. Sobre el mar. Jesús es capaz de caminar sobre el agua. ¿Cómo es posible eso?
porque la solidez de sus pies no están en las cosas materiales, sino en Dios. Por eso Jesús busca momentos para orar a su Padre, y ahí es donde Él construye su vida, su confianza, sus emociones. En cambio, los discípulos suben y bajan. Cuando lo ven, piensan que es un fantasma. Jesús les dice su palabra: no teman, soy yo. Y Pedro, en un arrebato de, de confianza, de violencia, de fe, le dice: si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dice: sí. Y cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua, Pedro también caminó sobre el agua porque la confianza estaba puesta en Jesús. Pero en un momento empezó a sentir, dice el Evangelio, la fuerza del viento. Y ahí es donde se empezó a hundir. Pareciese que de confiar en Jesús, de sentir la solidez de la palabra de Jesús, empezó a ponerlo en las cosas materiales, en el viento, y por consecuencia se empezó a hundir. Por eso Jesús lo sostiene de la mano cuando Pedro le grita: Señor, sálvame. Jesús lo sostiene y le dice: ¿por qué dudas? ¿Por qué tenemos poca fe? ¿Por qué nuestra confianza se mueve tanto en emociones? ¿Por qué a veces decimos sí, Señor, y oramos 1, 2 horas y somos capaces de caminar sobre el agua, pero segundos después ya andamos confiando en técnicas, en situaciones, en personas, en movimientos, en lugar de poner toda nuestra confianza en Dios? Recuerda, Juan el Bautista murió, pero Jesús supo en dónde ponía su confianza, ni siquiera en el profeta, sino solamente en Dios, solamente en Dios. ¿Tú en quién pones tu confianza? ¿Tú en quién pones tu esperanza? ¿Tú en quién pones tu amor? ¿Tú en quién pones tus seguridades? ¿En quién construyes tu vida? ¿Confías en un hombre? Ten cuidado, cambia. ¿Confías en el corazón humano? Ten cuidado, cambia. Lo más sensato es ni siquiera confiar en nosotros mismos, sino absolutamente en Dios, porque Él es el único que no cambia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que camina con nosotros y que nos quiere bendecir, el Dios que es mucho más real que el piso en el que estamos parados, el Dios que es mucho más real que el celular que tienes en tus manos, el Dios que nunca cambia porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí, hablando de negocios y de seguridades, que un hombre le dice al otro: oye, me enteré que vendiste tu bicicleta. ¿Por cuánto la vendiste? Y aquel hombre le dice: la vendí por $50. Aquel, muy sorprendido, le dice: pues sí que fue un muy buen negocio, felicidades. Y aquel hombre, lleno de satisfacción por el negocio que había hecho de vender su bicicleta en $50, le contesta al otro: sí, lo sé, pero si hubiera sabido que no me hubiera pagado, se lo hubiera vendido a lo doble. A veces nosotros así estamos, queriendo hacer muchos negocios, poniendo nuestra confianza en cosas que son como arenas movedizas, demasiado inestables para poner ahí nuestro corazón. ¿Tú en cuánto estás vendiendo tu bicicleta? ¿Tú en cuánto estás vendiendo tu vida? ¿En qué la estás gastando? ¿A quién se la estás dando? Que tengas un excelente día.